Bueno, i què fas? Ara Què has fet aquests 6 mesos? Què fas? he fet una sèrie que va començar abans del proper confinament, ja va començar mesos abans, i l'he acabat ara. És a dir, que quasi bé he agafat un periple d'un any, i ha sigut cosa que m'ha passat estranyament de tenir una obra tan dialogant a l'estudi durant tant de temps. Sí que hi ha obres que les deixo en stand-by i després les recupero al cap d'un temps i capgiro, però estar dialogant amb una obra durant tants de mesos, això no havia succeït mai. I aquesta obra s'exposarà el proper 13 de novembre, per primera vegada. Més em fa molta il·lusió perquè és una decisió molt estranya. Jo crec que és un moment que convida a trobar solucions bastant perifèriques, no? Per exemple, aquestes obres posaran l'albergaria de Vic. L'albergaria del lloc on rebien els sostres que arribaven a Vic. Tot tenia lloc, la catedral darrere, hi ha una volta de pedra preciosa del segle XI, que és l'albergaria. I allà s'exposaran aquestes 7 obres que tenen el títol d'Obra Negra. Una mica fent obra negra, perquè esclar, jo el que no faig perquè és intraduïble. La pintura seria tan ridícul, jo amb una càmera explicant la pintura, traduint la pintura és com traduir un poema, es intraduïble, ¿no? Entonces, pero no fue exclusivamente esta experiencia con esta constelación de pinturas que me ha acompañado a lo largo de un año y que ahora se expondrán puntualmente, que tienen el título de Obra Negra. Eso es bilingüe, Obra Negra, comenta luego el proceso arquitectónico, ¿no? Que es este momento arquitectónico en los procesos que hacen la obra negra, que son los cimientos. Y pues hay la obra blanca, etc., pero hay los cimientos, la estructura, y esto me gustaba. Es una obra que está, curiosamente, comenta el espacio de una manera muy peculiar. He dicho antes que intraducible ahora, una cámara. Y también comenta una novela preciosa de la Marguerite Yourcenar, que a su vez comenta la alquimia, ¿no? En el sentido que la alquimia siempre quiere ir del oscuro a mayor oscuridad, a mayor enigma. Yo creo que la gran tarea del arte, es tratar el enigma. Es decir, dar respuesta o iluminar la noche de cada día, iluminar la noche a la que vamos y desconocemos, iluminar la noche de la que venimos y desconocemos. Y seguimos ciegos. Pero no solamente esto, después he hecho otra parte de dibujos y un dietario no escrito, no pictórico. Lo que he hecho es algo muy singular, inédito para mí, y no para mí, sino inédito para la propia ciudad de Barcelona. Creo que no había sucedido, que es presentar, después de 4 meses de abstinencia escénica, un espectáculo con el título de A tocar, con toda una compañía, acompañada de Barodebel, que habíamos ya trabajado en una acción que hice en La Pedrera con el título Zótropo, bueno, etc. Y entonces había una participación pictórica, plástica, incluso casi escénica y casi coreográfica. Y fue muy impresionante, que se hizo 3 días, fue el primer espectáculo que se hizo con motivo del Festival Grec, que se presentó en Barcelona. Había mucha hambre de escena, se presentó este espectáculo y ver el Grec intermitentemente, porque siempre había ese espacio vacío entre un espectador y otro, pero una noche habían todos los sanitarios y médicos que en primera línea habían estado los meses inmediatos, y yo dibujaba en el suelo un círculo de esto, hay imágenes y viñetas, pasarelas, un círculo de yeso, un poco porque es una de las imágenes que me han impresionado más en ese confinamiento, es ver en las escuelas cómo a los niños les trazan un círculo, un cuadrado de yeso, en las playas se creaban. Esto es algo que a mí, esas fronteras de yeso, ¿no? Estos círculos de yeso que se creaban en torno a los individuos, ¿no? Yo creo, para resumir un poco el confinamiento,
que ha sido un tiempo de solitarios y a la vez de solidarios, donde acababa el término solitario y donde se iniciaba el solidario y viceversa. ¿Y ahora? Y ahora, bueno, estoy a punto de hacer esta exposición y estoy acabando una suite, en realidad estoy organizando porque también estaba hecha, que es un libro, lo que yo llamo libro del polen, porque no es un libro en sí, pero sí que el marzo, el inicio del confinamiento, aquí donde vivo y en general, es un presente de la primavera, la invasión del polen, ¿no? En la mañana estaba todo el adobe, el suelo de adobe y la alberca, todo estaba lleno de polen, había un manto amarillo, un manto de luz. Y me impresionó especialmente este año, porque este año fue exagerada su presencia, pero yo creo que todo artista visual, tratamos de subvertir la realidad, ¿no? Entonces un poco se me ocurrió es hacer como unos termómetros de polen. Entonces tengo casi un mapa de polen, pero insisto, yo me niego a proseguir a hablar de la pintura. La pintura, la gran experiencia de la pintura, el gran conocimiento, la gran experiencia realmente con la pintura es ver. Es visual. Y como decía el gran Octavio Paz, el privilegio de la vista es ver lo que nunca has visto. Pues pintamos la pintura, pero ¿hasta qué punto? No sé. Sería un momento que la pintura pinta uno. Esto no es un decir, es así. Y cuanto más tiempo llevas en la tarea, en esa tarea, más consciente eres de ello, ¿no? Sería un momento que el diálogo es un galope otro, no, ya es un encuentro. La pintura avanza y te encuentra a ti. La pintura te pinta. Es una buena imagen. Yo soy pintura. En el tema que nos convoca, un poco así por lo que recuerdo en la carta que enviasteis, ¿no? El estado de la nación, del arte, de los artistas en estos momentos. No se puede decir post-pandemia porque estamos aún en ella, ¿no? Sí que hubo una primera ola con todo lo que implicó el confinamiento, ahora parece que estamos en inicio de una segunda ola y la cosa es cómo toreamos o hacemos surf en estas olas, ¿no? Porque no hay otra, es como hacemos para afrontar algo que era inédito, una experiencia inédita, no la conocíamos. Esto salpica en todo, no salpica no solamente en el arte, sino salpica en la manera, uno va enmascarado, salpica en la vida social, salpica en la economía, salpica en la política, salpica en todo. Centrándonos un poco, o mucho, todo está interrelacionado, no podemos hacer sectores, pero en el sector del arte, que es el que nos convoca y la pregunta que planteáis, yo lo primero que quiero decir, es que agradezco que sea la pregunta de este estado de la nación, del arte en estos momentos de pandemia, que la pregunta sea realizada por la universidad, por la academia. Es lo que nos toca. Esto está bien, porque yo creo que la academia, la universidad, puede ser aún un reducto de generar unas nuevas formas. Evidentemente, a diferencia de otros reductos, pues el mercado o la subvención, no. Es muy importante el papel de la academia, del pensamiento, en este momento de ceniza. Yo creo que todo, y no es broma, sí, lo sigo, no es que exagere, pero este momento de ceniza que estamos viviendo, ¿qué quiere decir un momento de ceniza? No quiere decir nada, si un momento de ceniza es un momento donde no florece, donde una ceniza ha creado un páramo, donde la creatividad no está al alcance que no sea los dispositivos virtuales, teléfono, las pantallas, pero la gran presencia física del arte, la emotividad que produce el arte, ha quedado aparcada, y eso también ha habido un hecho que
que yo creo que hay que diferenciar qué es el hecho económico, ¿no? Es decir, el problema no es que no se venda pintura. O también, pero no es el hecho. El problema es otro. O la situación es otra. Yo no creo que sea un problema, creo que es una situación. Quiero decir, que en este tiempo de ceniza yo confío que habrá un Ícaro, habrá una sección Icaria que levantará, que resurgirá. Y este es el gran challenge para las nuevas generaciones. No es que yo me eluda el vendaval, sino que ojalá. Yo creo que es un momento de imaginar otras maneras. El momento invita a reinventarse, a imaginar otras maneras, olvidar lo que fue. Aún no somos conscientes que la gran experiencia del arte del siglo XX tuvo, como tantos momentos de la historia, su ciclo. Y que entramos en otro ciclo, no de siglo, que me parecía muy ridículo los que estaban celebrando y brindando por el nuevo siglo, el nuevo milenio. No, entramos en otra era. Y este cambio de era implica cambios profundos, pero profundos que son inimaginables. Y esta situación de cambio inimaginable yo creo que es el gran reto, pero también el gran estímulo. Y esto se aplica de una manera directa en el arte. No se crea nadie que la situación que estamos viviendo ahora con la pandemia en relación con la situación de los artistas, museos, arte, etcétera, es debido a la pandemia. Para nada. La historia viene de lejos. Se veía venir. Hay quien lo vio. Se veía venir y hay quien lo vio y hay quien lo escribió y hay quien lo decía. Siempre los que lo anunciábamos pues éramos pájaros de mal agüero o frustrados. O ¿por qué? Porque ejercíamos algo muy propio del arte del siglo XX, de las vanguardias, que era la capacidad de autocrítica. La crítica, es decir, en los 80, cuando hubo esta especie de resurgir del mercado y la pintura, todo era, y el artista era una especie de billocino de oro, no en función de su obra, sino en función de la venta. El termómetro del arte no era la capacidad de presencia artística, de aparición, sino de mercado. Había gente que veías que estaba lejana del mundo del arte, como puede estar lejana del mundo de la poesía, etcétera, pero en cambio tenía unos nombres porque le sonaban al mercado, al dinero, al clink, pues el trin del dinero atrae una luminosidad del oro, el dinero, que crea que era un efecto multiplicador, entonces se vendía más. Y esto son unas pelotas inmensas que se ha hecho no solamente en España, sino en el mundo entero. Aquí en España somos más rezagados, aquí tenemos 3 o 4 billocinos de oro, pero bueno, pues hay un mercado internacional que llegó a hacer, y se llegó a hacer mucho dinero. Y esto ocurrió, porque de alguna manera casual o no. Yo estaba en Nueva York, recuerdo los 80, quizá con un libro, quizá una inocencia, o no sé, no voy a entrar, pero había una ética. Yo, por fruto de una manera de entender el arte del siglo XX, de una generación de lo que fue todo el inicio del conceptual de los 70, de una manera de las experiencias creativas de los 60, 70, 50, 40, la posguerra ya, posguerra española, posguerra Segunda Guerra Mundial, que había una ética, una actitud de los artistas, una dificultad incluso, etcétera, ¿no? Sí, el tema sería largo para entrar. Y esto se rompió en los 80. Exactamente, se rompió. Y además, si me dijese, bueno, ¿qué momento histórico? El momento que cayeron los helicópteros de Carter. Un gran accidente que fue, ¿te acuerdas que fue a Irán? Sí, y le cayeron los helicópteros y entonces Estados Unidos, la operación de rescate de los... Exactamente. Entonces aquí apareció Reagan. Se acabó, Carter salió como... Y entró Reagan, estamos hablando del año 80, ¿no? Entre Reagan 80-88. Sí, exactamente. Tuvo dos presidencias y empezaron, yo se lo viví, los Reaganomics. Una palabra que se ha olvidado en la memoria, pero existió, Reaganomics. Y el Reaganomics empezó a gestar... La política de oferta. Y mucho dinero, igual, y esto lo vi, de repente, habían unas galerías y en la prepotencia donde el diálogo era otro. Entonces, ¿hasta qué punto? Claro, entonces criticar esto, decir, bueno, pues estás adentro, estás afuera, es una cosa muy perversa,
que ahora podemos quizá empezar a verla con objetividad. Y aquí podríamos entrar en el mundo de los curadores, podríamos entrar en el mundo de los directores de museo, podríamos entrar en una palabra que a mí me antipatiza mucho, pero que existió, que se hizo, que es el discurso de los museos. Los directores hablan, esta obra no nos interesa porque no está dentro de nuestro discurso. ¿Pero qué discurso habláis? Si ya estamos en un momento, por ejemplo, ahora es curioso, ¿no? Hablan de décadas, yo mismo hace un momento hablaba de décadas. Las décadas ya no tienen ningún sentido. Yo ya confundo el 2009, antes hablábamos de un tema, pues, 2009, 2015. No es la primera, ya se han acabado las décadas. No se entiende la historia del arte de manera fraccionada, pero es que ni la historia de cada uno. No es lineal. No. Entonces, hay algo que ya tampoco es el discurso, no. Yo creo que empecemos a empezar, pues claro, podemos criticar al infinito, ¿no? Es decir, no sé, tampoco tengo tantas alternativas, pero bueno, las alternativas es el conocimiento de la proximidad, el diálogo, la interlocución. Yo creo que una de las grandes lástimas del momento del arte es que ha perdido la capacidad de interlocución con el otro. Yo creo que otra de las grandes lástimas a solventar es el poderío de don dinero, del mercado, porque eclipsa. El mercado funciona, como todo mercado, de una manera piramidal. Es verdad. Piramidal. Entonces crea situaciones piramidal y cualquier crítica, claro, entonces es piramidal. Y esto ahora se agranda porque entonces hay la red. Entonces la red lo que hace es tejer la estructura de esta pirámide, entonces puedes saber cuántos cuadros, a qué ratifica esta pirámide y cuando yo personalmente yo creo que que el futuro, el arte no va a ser piramidal, sino va a ser coral. Digo la palabra coral en el sentido de ramificación, que no me gusta la palabra transversal. Ya, entiendo. A nuestras generaciones sí, ya. No, me gusta la palabra, yo propongo la palabra coral, en el sentido de ramificación. Esto es lo que me interesa. Evidentemente hay obras que son grandes. De ríos, pues hay afluentes que se pasan pues más pequeños, pero hay algo coral que se va ramificando, no piramidal. Pero sí, esto creo que... Entonces, ¿qué ha pasado? Que de repente el coleccionismo, que había sido, en el caso de aquí, Cataluña, un coleccionismo local, provinciano, un coleccionismo de feria. Es un poco como el milagro de San Genaro. Entonces, una vez, en este pueblo de España, se licúa el mercado del arte un momento, unas fechas al año, que es la feria de Arco. Entonces hay una especie de efervescencia y luego vuelve a caer en esta especie de desidia por parte del coleccionismo, porque no hay interlocución, no hay un seguimiento, no hay un compartir la gran aventura creativa de un artista, ¿no? Y como además el mercado crea desconfianzas, si no vendes no eres, cuando yo creo que además de esta actitud coral, yo creo que y los museos y los curadores etcétera, no han hecho caso, claro, el papel del artista yo creo que cada vez va a ser más periférico, porque solo de esta distancia periférica puedes ver. Si tienes todo aquí delante, te seca, te nubla. Yo lo he visto en artistas, y buenos artistas, como hay sobre todo etcétera, no voy a dar, no quiero nombres, dar ejemplos como una especie de este poderío que viene dado por un aval económico, se hace perder esta distancia necesaria del artista. ¿Cómo ves el coleccionismo aquí ahora? El coleccionismo yo lo veo que en este momento está vendiendo todo en las subastas, ¿no? Panar, entonces claro, es un panar, porque ahí va quien está todo por los suelos y todo eso. Bueno, ya suben, ya compran la pintura, ya la compran por red, entonces bueno, sale a 100, 150. Entonces la obra gráfica, yo soy una generación que creímos en la obra gráfica. Había grandes talleres de obra gráfica, de grabado, de litografía, de serigrafía, etc. Sí, la polígrafa. Y tantos otros. Cataluña dio y han desaparecido. Muchos han tenido que cerrar.
Entonces, ingenuos o no, toda una generación que creímos que la obra gráfica permitía distribuir, este efecto coral que hablaba, ¿no? De que la obra llegase a más gente. Claro, esto ha desaparecido, porque hoy día haces clic y una imagen te llega a 2.000 personas gratuitamente. Ahora el artista regala la obra. Está en Instagram, ya está en tu página web, regalas. Yo las películas que hago, todos muchos productos yo los regalo. Sí, pero pierdes la dimensión, el color, la textura, el diálogo con la obra. No, aquí hay una cosa que yo sé que la he hecho, incluso por divertimento, que es no por sentido ni de plusvalúa ni de mercado, evidentemente, sino como decía el poeta, ¿no? Por galantería con el cielo. Se conoció un hombre que barría sus tejados y barandas por galantería con el cielo. ¿Quién escribió eso? Perdona. Lorca. Vale. Entonces, en la obra de teatro público está. Entonces yo creo que el artista hace muchas cosas por galantería, por el cielo. Hace las cosas por galantería, con las nubes, con Dios, las nubes con el cielo, el enviado, el tejado. Y esto es algo muy importante y ya se olvida, ¿no? Entonces, yo muchos microfilms que hago y que pongo en la red es por el gusto de hacerlo y ahí están. Pero sí, llega un momento que será excesivo todo lo que se hace, ¿no? Y no se cobran derechos porque ahí estás y hoy día pues, que hay una cantidad de canales. Y es un divertimento y entonces utilizo el lenguaje que utilizo. Es decir, yo lo que no hago es poner pintura. No tiene... Pero en cambio, una micromovie, una pequeña película o a veces un making of de un proyecto, da a ver el proyecto, pero claro, utilizas el lenguaje propio del que te pantalla, ¿no? Sí que en mi caso sí ha sido algo que desde el año 98, desde finales del siglo pasado, 98, que hice mi primera película con un guión de Lorca, Viaje a la Luna, ya cuando probé el anzuelo ya desde el cine, desde la pantalla, no puedo dejar, pero he hecho de una manera muy experimental, es decir, es cine como tantos otros de pintor. Es decir, todo el siglo XX ha tenido una especie de nostalgia, una necesidad, todo deseo del movimiento. Está tanta obra de pintor del siglo XX, ¿no? Desde Paul Klee hasta Francis Bacon.